bienvenidos a este video, el cual es el primero de un curso que les estaré dando sobre geometría analítica. La estructura del curso será la siguiente, y es que tendremos un video tratando todo el contenido teórico sobre un cierto tema y después una serie de videos resolviendo varios ejercicios sobre la temática tratada. Por si no lo sabían, la geometría analítica surgió en 1637 y fue creada por el matemático francés René Descartes. Y si nos preguntamos qué cosa es la geometría analítica, pues es básicamente una rama de las matemáticas que surgió para dotar a la geometría de herramientas del álgebra y el análisis matemático. Para comenzar, hay que entender que la geometría analítica intenta resolver dos grandes problemas. El primer problema consiste en lo siguiente: dado un lugar geométrico, es decir, un conjunto de puntos en el espacio que satisfacen una cierta propiedad, debemos encontrar una ecuación algebraica que lo caracterice. Y el segundo problema es esencialmente su problema inverso, es decir, dada la ecuación algebraica de un lugar geométrico, queremos conocer sus propiedades geométricas. Por ejemplo, en el segundo problema teníamos, dada una ecuación que la escribimos en su forma general como f en x igual a 0, es deseable conocer sus propiedades geométricas. Por ejemplo, podríamos tener las funciones f en xy, es decir, una función en R2 dada por esta expresión, o la función g en xy dada por esta otra expresión. O bien, una función en la que no tengamos números, pero sí parámetros reales. Y para el problema contrario, por ejemplo, podríamos considerar el conjunto de los puntos en un espacio n-dimensional, tal que su distancia a un punto fijo es constante. O bien podríamos considerar el conjunto de los puntos en el plano, tal que su distancia al eje de las ordenadas es igual a su distancia a un punto fijo. Y en esencia, todo lo que veremos durante este curso intentará resolver problemas de esta índole. Para comenzar, debemos definir lo más importante en la geometría analítica, que son los sistemas coordenados. Lo primero que vamos a asumir es que tenemos una recta R, y en ella vamos a seleccionar un punto O al que llamaremos origen de coordenadas. Y para nosotros, este punto representará el número real 0. Lo próximo que hacemos es seleccionar un punto al que llamaremos U, y para nosotros este punto será la representación gráfica del 1. De esta manera hemos construido algo a lo que llamaremos el eje de las abscisas, y de esta manera el eje quedará orientado y escalado. Ahora bien, la orientación, ¿quién nos las da? Pues el punto U, que representa el número real 1. El semieje que contenga el punto U lo llamaremos semieje positivo, y a su semieje complementario lo llamaremos semieje negativo. Ahora bien, si queremos representar un punto sobre el eje de las abscisas, ¿cómo lo haremos? Pues de la siguiente manera: a cada punto le haremos corresponder un valor al que llamaremos abscisa del punto, y esta abscisa va a estar determinada por la distancia del punto P al origen. Y lo siguiente que debemos hacer es aprender a representar cualquier punto que se encuentre ubicado sobre el eje de las abscisas. Si tomamos un punto que se encuentra en el semieje positivo, pues le asignaremos un valor al que llamaremos abscisa del punto, y esta estará determinada por la distancia del punto al origen. Ahora, quisiéramos representar un punto que se encuentra en el semieje negativo. En este caso, la abscisa del punto Q será menos x', siendo x' la distancia del punto Q al origen. Y en lo delante, como probablemente ya sepas, denotaremos la distancia de un punto a otro de esta manera. Lo siguiente que vamos a observar es que existe una biyección entre el eje de las abscisas y el conjunto de los números reales. Y para afirmar esto debemos tener una correspondencia 1-1. En este caso ya hemos explicado cómo pasar del eje de las abscisas al conjunto de los números reales, asignándole a cada punto un número real dado por la distancia de dicho punto al origen. Reales positivos si los puntos se encuentran sobre el semieje positivo, y reales negativos si los puntos se encuentran sobre el semieje negativo. Ahora lo que faltaría es a cada número real asociarle un punto sobre el eje de las abscisas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues tenemos tres casos. Tenemos números reales positivos, números reales negativos y el número 0. Como ya deben saber, al número 0 le haremos corresponder el origen de coordenadas. Y por último, a un número real positivo le podemos asignar el punto que se encuentra ubicado sobre el semieje positivo, tal que su distancia al origen sea x. Y de modo similar, a un número real negativo le asociaremos el punto ubicado sobre el semieje negativo tal que su distancia al origen sea menos x. Recordemos que como x es un número negativo, negativo por negativo es más, obteniendo una distancia positiva. De esta manera tenemos una biyección entre el conjunto de los puntos del eje de las abscisas y el conjunto de los números reales, que además preservará el orden. De manera rigurosa podríamos definir primero una función que vaya del conjunto de los números reales en el eje de las abscisas de la siguiente manera: a cada número real le asociaremos un punto dado por esta función. Específicamente al número real 0 le haremos corresponder el origen de coordenadas. A un número positivo le haremos corresponder un punto sobre el semieje positivo, tal que la distancia del punto al origen de coordenadas sea x. Y si el número
es un número negativo, es decir, menor que 0, le haremos corresponder un punto sobre el semieje negativo tal que la distancia del punto al origen sea menos x. De manera similar o dualmente podemos definir otra función que vaya del eje de las abscisas en el conjunto de los números reales, dada por esta función. Es decir, a cada punto P sobre el eje de las abscisas le haremos corresponder, si el punto P fuera el origen de coordenadas, pues el número real 0. Si el punto P se encuentra sobre el semieje positivo, le haremos corresponder el número real x, donde x será la distancia de P al origen de coordenadas. Y si el punto se encuentra sobre el semieje negativo, le haremos corresponder el número real menos x, siendo x la distancia de P al origen de coordenadas. No lo haré en este video ya que no es mi interés, pero como ejercicio bien podrían probar que estas dos funciones establecen una biyección entre el conjunto de los números reales y el eje de las abscisas. Además, también podrían probar que estas dos correspondencias preservan el orden. En este caso, por ejemplo, si tenemos un número real menor que el otro, sus respectivas imágenes también cumplirán esta propiedad. Del mismo modo, si tenemos dos puntos ubicados sobre el eje de las abscisas, uno menor que el otro, sus respectivas imágenes también preservarán este orden. Pero para probar que se preserve el orden en esta correspondencia, recuerden que es necesario definir previamente cómo ordenar los puntos sobre el eje de las abscisas. De esta manera podríamos llamar de manera indistinta puntos sobre el eje de las abscisas o sencillamente números reales. Y en caso de ser necesario, llamaremos al eje de las abscisas eje real. Ahora realicemos las dos siguientes observaciones y es, primero, ¿qué ocurre con las abscisas de dos puntos que son coincidentes? Es decir, el mismo. Pues en este caso las abscisas deben ser iguales. Y lo segundo que debemos ver es qué ocurre con las abscisas de dos puntos que sean simétricos. Es decir, que tengan la misma distancia del origen, pero en semiejes diferentes. Pues en este caso, las abscisas tendrán el mismo valor absoluto, pero signos diferentes. Lo segundo que vamos a definir es qué cosa es la medida algebraica de un segmento con origen en el punto A y final o extremo en el punto B. Pues la medida algebraica de este segmento la denotaremos de esta manera. Y la calcularemos restando la abscisa del punto B, es decir, el punto final, de la abscisa del punto A, es decir, el punto inicial. Ahora, con esta definición, podemos hacer las siguientes observaciones. Lo primero es que si el segmento está orientado en la dirección del semieje positivo, entonces la medida algebraica del segmento será positiva, ya que claramente la abscisa del punto B será mayor a la abscisa del punto A. Pero en el caso contrario, es decir, cuando el segmento esté orientado en la dirección del semieje negativo, la medida algebraica será negativa. Y en el caso en que los puntos A y B sean el mismo, pues inmediatamente la medida algebraica del segmento AB será 0, ya que ambas abscisas deben ser iguales. Ahora bien, ya hemos hablado sobre la distancia entre dos puntos al referirnos a la distancia entre un punto y el origen de coordenadas. Pero de manera general, ¿cómo definimos la distancia entre un punto A y un punto B? Pues nada más y nada menos, esta distancia se define como el valor absoluto de la medida algebraica del segmento AB. Y por último, observemos lo siguiente, y es que la medida algebraica del segmento AB es lo mismo que menos la medida algebraica del segmento BA, ya que para el segmento BA sencillamente cambiaríamos el orden de las abscisas en la resta. Ahora veamos el siguiente teorema, conocido como la relación de Chasles. ¿Y qué nos dice este teorema? Pues sencillamente si tenemos tres puntos cualesquiera ordenados arbitrariamente sobre el eje de las abscisas, la suma de las medidas algebraicas de AB con BC con CA será 0. Y la demostración de este teorema es muy simple, ya que sencillamente escribimos las medidas algebraicas como acabamos de mencionar. La medida algebraica del segmento AB será la abscisa del punto B menos la abscisa del punto A. De igual manera para las medidas algebraicas BC y CA. Y luego sencillamente restamos los términos semejantes, obteniendo 0. Ahora, de manera natural, tenemos el siguiente teorema, el cual es una generalización de la relación de Chasles. Su demostración te la voy a dejar a ti como tarea. Y si tienes alguna duda al respecto, me puedes escribir en los comentarios. Otro teorema importante que tenemos es el conocido como la relación de Euler, en la cual, para cualesquiera 4 puntos arbitrarios sobre el eje de las abscisas, se cumple esta relación. Para comenzar su demostración, supongamos que las coordenadas o abscisas de los puntos A y son de la forma xy, es decir, la abscisa de A1 es x1, la abscisa de A2 x2 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las medidas algebraicas por su definición, quedándonos la suma de estos productos. Y por lo tanto, realizamos estos productos, obteniendo 4 sumandos para cada uno. Luego, simplificamos los términos semejantes con signo contrario. Quedando finalmente
0 como resultado. Por último tenemos el siguiente teorema, el cual es conocido como la relación de Stewart, y su demostración se las dejo a ustedes. Igualmente, si tienen alguna duda al respecto, escríbanme en los comentarios. Ahora queremos ver el siguiente resultado, y es que si tenemos un par de puntos sobre el eje de las abscisas o el eje real y conocemos sus coordenadas, queremos saber cuáles son las coordenadas del punto medio de un segmento AB. Pero notemos lo siguiente, y es que el punto medio de un segmento AB será el mismo punto medio del segmento BA, y probablemente ya sepas que su coordenada viene dada por esta expresión. Y si te preguntas cómo deducimos esta expresión, pues es muy simple, y es que como el punto M es el punto medio del segmento AB, entonces la distancia de A a M será la misma que la distancia de M a B. Acá podríamos considerar sin pérdida de generalidad una orientación positiva, y podemos escribir que la medida algebraica del segmento AM sobre la medida algebraica del segmento MB nos da como resultado 1. En el caso que hubiésemos considerado una orientación negativa, sencillamente tendríamos un signo negativo tanto en el numerador como en el denominador de la fracción, sin afectar el resultado, que es 1. De modo que por una parte tenemos este resultado, pero por otra parte podríamos escribir la expresión de la medida algebraica de los segmentos AM y MB, teniendo entonces esta ecuación, y podemos comenzar a trabajar con esta expresión. Primero pasamos el denominador multiplicando al miembro derecho, de donde simplificando obtenemos la expresión deseada. Ahora bien, no solo nos interesa saber las coordenadas de un punto M que divide un segmento AB precisamente a la mitad, sino las coordenadas de un punto M que divide un segmento en una razón R, siendo R un número distinto de menos 1. Para que quede claro a qué nos referimos, podríamos tener un segmento AB y un punto M que divida a este segmento en una razón R. Y recordemos que para el punto medio, R era igual a 1, ya que los segmentos AM y MB eran iguales. Y el procedimiento para encontrar la coordenada del punto M es bien simple. Hacemos lo mismo que para el punto medio. Escribimos los segmentos como su medida algebraica. Pasamos multiplicando el denominador de la fracción al número R. Aplicamos la propiedad distributiva, asociamos los términos semejantes, extraemos factor común y pasamos dividiendo el 1 más R, siendo esta la coordenada del punto M que divide el segmento AB en la razón R, con R distinto de menos 1. Observen que si R es igual a 1, significa que M es el punto medio del segmento, y en este caso teníamos la fórmula que ya conocíamos. Y si nos preguntamos qué pasa en el caso en que la razón fuera menos 1, pues podríamos escribir esto, que utilizando la medida algebraica quedaría de esta manera. Pasamos multiplicando el denominador, cambiamos el signo dentro del paréntesis, simplificamos los términos x sub m y nos queda finalmente que x sub a será igual a x sub b. ¿Y esto qué significa? Pues que no tendremos ningún segmento. Sencillamente los puntos a y b son coincidentes, es decir, el mismo. Por lo tanto, podríamos resumirlo de la siguiente manera. La coordenada o abscisa de un punto que divide un segmento AB en una razón R viene dada por esta expresión. Y en el caso en que R sea mayor que 0, se tratará de un punto interior al segmento. Si R es un número menor que 0 o negativo, el punto M será exterior al segmento. Si R es igual a 1, estamos en el caso del punto medio del segmento. Si R fuera menos 1, tendríamos que los puntos A y B coinciden y por lo tanto no habría segmento, es decir, no tendría sentido. Y les dejo a ustedes que analicen qué ocurre cuando R es igual a 0. Una vez que tengan la respuesta, o si ya lo conocían, o también podría ser que no sepan cómo hacerlo, pueden escribirme en los comentarios. Y de esta forma estaré concluyendo este video. El próximo no te lo puedes perder, ya que explicaré cómo definir los sistemas coordenados tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ahí podremos ver también cómo obtener las coordenadas de un punto que divida un segmento en una razón R arbitraria, así como obtener la distancia entre dos puntos tanto en R2 como en R3. Y al final de ese video estaré explicando cómo podrían generalizarse estas cuestiones a un espacio n-dimensional. Así que si te gustó este video que acabas de ver y te interesan estos temas sobre los que estaré hablando, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Adiós.